es el abogado del sindicato policial Andrés Ojeda. Por eso me parecía que estaba bueno por ahí poderle preguntar sobre este tema también. Una opinión nada más. Repasemos entonces. Crónica de Telemundo. Santiago Cor falleció en Durazno tras chocar contra un árbol en el marco de una persecución policial el 9 de agosto de 2020. En primera instancia, la fiscal del caso había solicitado que condenaran a los dos policías que realizaron la persecución por delitos de homicidio a título de dolo eventual y abuso de funciones, a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel. Los efectivos habían pedido a Cor que se detuviera por estar circulando con un caño de escape tronador, pero el joven aceleró dando inicio a una persecución que finalizó cuando, al llegar a la curva pronunciada, perdió el control de la moto y chocó contra un árbol. La justicia, el pasado 4 de abril, absolvió a los dos efectivos que habían sido imputados tras el fallecimiento del joven. Sin embargo, según informó el programa de Alternativa Durazno y confirmó Telemundo con fuentes de fiscalía, el Tribunal de Apelaciones de primer turno revocó la sentencia para uno de los agentes policiales que fue condenado por homicidio culposo. La condena es de 18 meses de prisión, pero será sustituida por libertad a prueba. Bien, o sea que cárcel en realidad no va a tener. Tiene esa libertad a prueba, quiere decir que a la cárcel no va. Aún así, entiende su defensa que hay que apelar esta decisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Sí, efectivamente, creo que la primera declaración es importante porque se revierte parte del fallo, no todo. No, el titular habla de cárcel y tampoco está bien. Es que o sea, cuando obviamente la sentencia dice se condena a prisión sustituida Sí. en libertad de prueba, pasa que digamos, en la redacción a veces no queda amigable para el ciudadano que lee. Esto quiere decir ni un solo día de cárcel. Bien, pero O sea, sí culpable de. Porque si exacto, no, exactamente, bueno, exactamente. ¿Y por qué apelar cuando pareciera ser bastante beneficioso No, bueno, entonces, a ver, para el policía, nosotros ¿no? Este resultado. Vamos a ir en casación porque estamos bastante convencidos de la calidad de la sentencia de primera instancia. Que En la primera se les absolvió. Sí, que aparte tuvo la inmediación de ser la jueza que estuvo de mano con el juicio oral, que escuchó a todas las partes, que escuchó cada declaración, que de hecho estuvo muy encima del tema. O sea, realmente se metió en el asunto, dirimió muy bien las partes, los líos procesales que hemos tenido durante todo el juicio y sacó una sentencia de muy buena calidad. Yo creo que el tribunal ahí, con el respeto del mundo, no lee bien algunos hechos en particular, porque claro, el tribunal recibe el juicio, digamos, los audios, todo, pero no está escuchando a la gente hablar en vivo y en directo, ¿no? Tiene que leer con lo que le llega. De hecho, se tomó un buen tiempo y sacó una sentencia de 50 hojas, ¿no? Porque claramente el caso tenía alta polémica, entonces, bueno, si iba a sacar un fallo polémico, tenía que meterle cuerpo. Nosotros entendemos que sin perjuicio de que esta condena es bien diferente a la condena que pedía la fiscal de 6 años casi de cárcel, Sí. Esto es, para que cualquiera entienda, esto es una pena que se le daría a alguien que se come un pare de repente en la esquina manejando, tiene un choque y muere alguien, ¿no? O sea, una imprudencia de tránsito cualquiera podría ser resuelta de esta misma manera. Sí. Entonces, ¿por qué le insiste? Porque en algún apelar? punto nosotros entendemos que no hay relación de causalidad entre lo que hace el policía y el fallecimiento trágico de Santiago Cor. A ver, pasándolo a criollo, Sí. aceptar este fallo, sin apelarlo, supondría aceptar que de alguna manera hubo desproporción de reacción policial, hubo incidencia directa en la muerte de Cor. Esa es la clave, porque en realidad lo de la legitimidad del actuar policial, la sentencia lo deja muy claro. Obviamente, el titular se lo lleva, digamos, lo que la sentencia resuelve, pero en el marco de lo que está diciendo, dice que el abuso de funciones queda descartado porque el accionar policial es legítimo. O sea, el acercamiento es legítimo, el intento del control de la moto es legítimo, incluso el seguimiento es legítimo porque hay alguien que se da la fuga. La discusión viene en el famoso intercambio de golpes, del cual tenemos muy confuso en materia discursiva porque tenemos dos versiones muy contrapuestas con casi ninguna prueba aparte de las personas involucradas. A ver, ¿podemos ir a ese punto? Claro, hay básicamente dos posiciones. La que dicen y sostienen la novia y el amigo del hoy fallecido, que dicen que el policía golpeó la moto y golpeó a Cor y le pidió que se detuviera. Y la versión de los policías... Y entonces, eso... Y por un lado, como que lo fueron golpeando todo el camino, igual todas son contestes en que él a la curva llega solo, con los policías entre
quizá 30 o 50 metros Pero detrás. entonces, ¿en qué varía Bueno, ahí está esa parte de ahí está la discrepancia que el tribunal plantea en cuanto a la incidencia causal que puede tener el accionar del policía en que el lo resultado. había dejado muy nervioso, muy... Que él no se está yendo para escaparse de los policías, para que no le saquen la moto, sino que se está yendo porque le tiene miedo a los policías. Claro. Lo cual parece bastante chocante con el sentido común, porque la decisión de la fuga, y cuando uno escucha la mayoría de las declaraciones, incluso la del propio amigo sobreviviente de Cor... ¿Qué explicación dieron por qué se iban y por qué no pararon cuando el policía dijo alto? O sea, evidentemente él no tuvo una conversación para poder definir eso. O sea, Cor tomó una decisión y salió a toda velocidad. Lo que sí declara la policía que se le acercó en un primer momento es que el muchacho le dice en repetidas oportunidades, debimos haber parado, debimos haber parado. Como diciendo, sabíamos, pues ¿qué pasa? El caño tronador como infracción de tránsito reporta la incautación de la moto, más allá de la multa que recibe. Entonces, si se escapa de la policía, se ahorra que le incauten la moto. Yo no digo que esto no sea una gran tragedia. Que se Claro, porque a ver, bien. la madre sostiene que no es un delincuente y seguramente no lo sea. Pero nadie dijo Simplemente que lo sea. tenía una moto que andaba con un cañón recortado que no Nadie se sostiene. podía. Yo no tengo ¿Se nada dan contra cuenta el el nivel muchacho. de tragedia de esta situación? Sin duda. Pasa que, te digo algo, y lo más importante que creo que es la conclusión que yo más saqué de este juicio es las tragedias y las injusticias no se tapan con otras injusticias. O sea, yo no puedo Sería una buscar injusticia. Sería una injusticia, porque realmente los policías no fueron los responsables de que se diera el accidente. Cuando uno ve las condiciones, que tiene que ver cuáles son condiciones de un resultado y cuáles son las causas de un resultado, ¿verdad? Condiciones son todas. O sea, todo lo que pasó antes condiciona un resultado. Ahora, no todo es causa, no todo lo determina. Entonces, no es el accionar del policía el que determina que esta persona tome una curva a una velocidad inadecuada, de manera inadecuada, que es la que termina generando el resultado. Es la propia decisión de la persona. Y yo les pongo siempre un contrafáctico ayuda, ¿no? A ver. Si hubiera fallecido una tercera persona que iba cruzando la calle, Que le atropellaba el propio atropellaba Cor. y moría y todos los demás salían ilesos, ¿qué discusión estaríamos teniendo hoy? Seguramente otra. Yo no digo que esto no sea una tragedia, lo repito y lo repetí todas las veces, pero no se tapa cometiendo una injusticia con los policías actuantes. Eso me parece que tiene que quedar claro y nosotros, a nivel sindical incluso, no podemos permitir que los policías de la República sean responsables objetivamente de lo que le pasa a las personas cuando deciden fugarse de un control. Bien. Por supuesto, voy a averiguar, porque no sé, esto nos deja en un lugar que debatir, ¿qué vamos a debatir? O sea, es complicado, ¿no? O sea, pero sí me pregunto otras cosas, ¿no? Y digo, bueno, a ver, aun cuando pudiéramos avalar la teoría de la jueza que interviene ahora y da este fallo, ¿no? Son 3 jueces en tribunal. Perdón, este tribunal que dice que sí, que evidentemente Cor estaba huyendo por miedo a los policías. ¿En qué lugar o cómo queda ordenado el rompecabezas? Si de alguna manera, bueno, si estás cometiendo una infracción, sea pequeña o sea enorme, ¿es malo tenerle miedo a los policías? ¿Es la única explicación posible? ¿Se entiende lo que voy? Si nos agarramos de eso, ¿estamos haciéndole algún favor al trabajo policial? ¿Estamos siendo funcionales al gatillo fácil? O sea, ¿dónde queda esto de, como excusa, el temor a la policía? ¿Gatillo fácil en este país? Pero vayan a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil. Me fui al extremo de la... pero me entendiste, quise caricaturizar la situación. Te haces el loco y te dan un shock paralizante y si te seguís haciendo loco, un balazo en la cabeza. Por favor, la policía nuestra es pero muy respetuosa. Cuando se da un caso de eso, es lo que tenemos que ir, que estoy seguro que el doctor la defendió por ese lado y que se ve que el tribunal es un tema que lo pasó por alto. Artículo 20, literal, de la Ley de Procedimiento Policial. Es claro, cuando no pueda inmovilizarse a quien se le pide la detención, la policía hará uso de la fuerza legítima. Es claro, te piden que te detengas y te detenés. A la policía se la respeta y si no la respetas, empezás vos a tener responsabilidades en este caso. Yo no quiero ir al caso concreto porque no tenemos todas las evidencias. Como decía el doctor, hay testimonios
interesados de un lado y pueden haber testimonios interesados del otro. Pero en líneas generales, en este país nos creemos que a la fuerza pública la podemos desobedecer y la fuerza pública está para protegernos a todos. Y si nos pide que nos detengamos o ve una situación donde puede haber alguna infracción, tenemos la responsabilidad y la obligación de detenernos. Y todo lo que pase después, yo creo que se le puede atribuir, en el peor de los casos, no un tema de dolo eventual, en el peor de los casos una culpa, que es un tema de negligencia o impericia, que no creo que sea el caso, y yo creo que lo que pasó acá es algo que solamente lo explica el caso fortuito, o sea, Bien. obra de una desgracia, de un accidente. Pepe. Yo coincido contigo, Victoria, que es muy difícil debatir sobre este tema, pero sí me parece que hay un punto interesante que se desprende de este tema precisamente, y el otro día hablaba, creo que el jueves de noche, cuando salió la sentencia con la presidenta del sindicato en la radio, y me decía, mira, en este momento me está llegando una cantidad de mensajes de compañeros nuestros que me están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Explotado el grupo de WhatsApp de policía. Bueno, eso fue lo que Por me eso, dijo. si el miedo, si hay que estar atentos al miedo del Claro, prófugo, y eso- entonces, ¿qué hace la policía? Y eso, ¿no? si bien yo lo entiendo, me parece que también es, bueno, complicado, ¿no? Que efectivos policiales estén pensando hoy, y bueno, ¿qué hago? No sé cómo lo ves, Andrés. Mirá, yo lo dije hoy, lo repito ahora y lo voy a repetir en todos lados. Si esta sentencia no se revoca en casación en la Corte, nosotros tenemos la obligación de recomendar, sugerir vehementemente a cada policía de la República que no persiga a un ser humano más, por ninguna razón. Porque si se expone a un resultado que se le va a atribuir a él, sin perjuicio de lo que haga o no haga, solamente por el hecho de salir en persecución, mejor tener una sanción administrativa por no ir detrás de él que tener una sanción penal por su lesión o muerte. Tengo otra pregunta antes de seguir con el panel, porque me quedé en eso que tú mismo planteas, Ojeda, como la valoración que hizo el tribunal de estos testimonios que se encuentran, ¿no? Encontrados, de que si la policía iba o no pegándole o tocando al chico en la moto o no. Aún si y que eso podría haberle generado el miedo, aún si fuera cierto que la policía lo iba pechando, ¿por qué lo haría? Para que se detenga, supongo. ¿O No, siempre- ¿Está mal? A ver, está discutido. El único testimonio fuera de los interesados que hay es de un testigo protegido de la Fiscalía que lo único que sostiene haber visto es un leve empujón, y dice leve basándose en que no desestabilizó nunca a Cor de la moto, que fue solamente uno. Aparentemente. ¿Y estaría mal o habría sido para que pare? Se le pide que pare y él sostiene que no tiene por qué parar porque no hizo nada mal en repetidas oportunidades. De ahí, bueno, se da la fuga. Lo que sí es claro, bien claro, y que quedó plasmado 100%, es que él, al tramo final de la curva, llega solo. No es que nadie lo golpea, lo desestabiliza, lo hace caer. El tribunal lo que dice es que la causalidad no tiene por qué ser esa tan directa, que puede ser algo anterior. El tema es que la relación de causalidad cómo unimos a una persona con un resultado es muy importante en esto, porque es lo que determina quién responde por qué y quién no. Si no hay relación de causalidad, no hay sanción para nadie, porque no sos responsable del resultado. Entonces, si partimos de la base de que porque... Bueno, la causalidad es obvia, lo estaban persiguiendo. Ahora, No, eso no es causalidad, ¿dónde eso es está el condición. límite? El tema es, ¿estaba respondiendo a un procedimiento judicial, a un procedimiento policial correcto o no? Bueno, ahí te agrego un dato importante. Si mañana se cae un edificio, ¿tá? Y tenemos que establecer responsabilidades, vamos a llamar arquitectos grado 5 y le vamos a preguntar si estaba bien construido el edificio. Si mañana un médico tiene un fallecido polémico en un quirófano, vamos a juntar una junta médica con grado 5 médico y le vamos a decir, dígame si esto estuvo bien hecho. Ahora, cuando un policía es juzgado, todos los operadores son expertos en procedimiento policial. En este juicio estuvo el director de la Escuela Nacional de Policía, estuvo el subdirector de la Policía Nacional, diciendo que el procedimiento estaba correcto y acorde a lo que se enseña y que el procedimiento era lo que ellos le ordenaban hacer a los policías en estos casos. Entonces, si los expertos en procedimiento, más que los propios profesores que ellos tienen, o directores de profesores que ellos tienen en la escuela, están sosteniendo que esto es lo que hay que hacer, ¿cómo nosotros nos vamos a arrogar el derecho de ir por encima? Es como que yo le diga al médico forense que no, mire, ¿sabe qué? Ese bisturí que usted dice que puso bien, yo creo que lo puso mal. ¿Y yo qué credenciales tengo? No sé, me parece. Leí ahí un poco de medicina y me parece que eso está mal. Entonces, parece que la experticia policial no fuera una experticia respetable. Esto no tuvo
una gran valoración en las sentencias, las opiniones de los expertos consultados, que fueron más de uno. Entonces, si ellos nos dicen, este procedimiento... Pero entonces, ¿qué tuvo debe la hacerse sentencia? así. ¿Algún componente de intencionalidad o carga de prejuicio? Yo la respeto. A ver, incluso la sentencia le corrige mucha cosa de la Fiscalía. Le corrige una construcción teórica que estaba bastante peor. Y por bien. una sede de culpa que es mucho más vendible, por lo menos se mete en el tema del nexo causal y de forma que no compartimos, pero lo resuelve. Bien. Acá la otra, la acusación fiscal, tenía mucho más problemas que esto. Es una opinión personal, ¿no? Evidentemente. Pero también hay que ver cuánto margen tiene un tribunal en un sistema acusatorio de partes de salir a enmendarle la plana a una parte, a ellos o a nosotros, ¿no? Puede resolver, pero no puede ir y corregir y arreglar. Bueno, yo eso no sé cómo funciona, honestamente, no lo sé. Bueno, eso ahí también está debatido y está tratado en la sentencia, incluso que ellos pueden reformar cosas que no están pedidas de la misma manera, digamos. Sabía que no se podía, por ejemplo, dar una pena mayor a la que pide la propia Fiscalía. No, eso es verdad, Pero hasta ahí sabía. No, pero eso tampoco es menor. En este caso, creo que está bien jurídico el tema, porque los hechos, para bien o para mal, ya son los que están en el juicio. Ni el tribunal vuelve a revisar los hechos, digamos, no hace nueva prueba, y la Corte menos. Los hechos se dan por establecidos en la medida que se tomaron en las sentencias. Ahora queda otra cosa, la última. Yo entiendo lo que usted plantea, y es que en caso de que esta respuesta, de que este fallo quede firme, la recomendación va a ser que los policías nunca más inicien persecuciones. Sí, lo digo y lo repito. Bien, sí, ya me quedó clarito que va a insistir. Me parece muy por ahí. importante, porque esto... Bien, nos pero a cambia el ver, partido. permítame preguntarle, ¿no es un poco como mucho, a ver, suma tener esa reacción tan drástica, en definitiva? Sí, dentro del escenario general de accionar policial y su vinculación con los posibles delincuentes o infractores, hay casos aislados también de funcionarios que han hecho muy mal las cosas y no por eso se ha decretado salgan todos a pegarle a los policías. ¿Entienden lo que voy? Estamos de acuerdo, pero... Entonces, ¿no es un extremo que no colabora a Creo que ser no. tan drástico? No, creo que no. Creo que no nos queda otra opción. Porque en el fondo nosotros tenemos que velar por los intereses de los trabajadores policiales, en primer lugar. Entonces, nosotros siempre que ha habido algún tipo de error o abuso o lo que sea de parte de policías, hemos sido los primeros en condenar. Eso nos da la legitimidad para defender a los que hay que defender. Que eso es lo más importante, coherencia y no corporativismo. Y este caso, como bien decían acá, la realidad es que ha generado muchas preguntas de policías, muchísimas. Entonces, si partimos de la base que, como no cometió ningún delito y no le encontramos de repente que estuviese requerido, no le encontramos droga en la mochila, no le encontramos un arma, entonces el policía no debió haber salido en persecución. Pero él no sabe, antes de salir atrás de él, por qué se da la fuga de un control policial. Bueno, no, sí sabe, porque andaba con una moto que iba a tener que ser incautada. Pero no sabe qué más. Ah, ¿Me bueno, explico? por supuesto. Porque cuando alguien se fuga de un control policial, en general despierta Sí, sospechas de cosas sí, más sí, graves. estamos de acuerdo, naturales, ¿no? Naturales, porque nadie se fuga de un control policial para evitar una multa, con todos los riesgos. Bueno, que eso él implica. quería zafar de que le incautaran la moto a usted. Bueno, esa es nuestra teoría, claramente no es la teoría de la Fiscalía y de parte del tribunal, ¿no? Justamente, si nosotros, cada vez que un policía va en persecución, va a quedar expuesto a que la persecución que realiza determina el resultado, lesión o muerte del fugado. A ver, a estos dos policías les pidieron 6 años de cárcel, no olvidemos, casi 6 años de cárcel. Sí. Yo no quiero exponer a ningún policía de la República que por evitarse una sanción administrativa por no ir detrás de alguien se exponga a 6 años de cárcel, de ninguna manera. Acá, las garantías las da el sistema. Y si el sistema saca una sentencia de que lo que pase en una fuga es siempre culpa del policía, señor policía, no persiga más nadie. No tiene garantías para hacerlo. ¿Quién habló o preguntó por aquí? Valeria. No, a mí me genera una duda esto. Entiendo las dudas de los policías a partir de esta sentencia, pero hay algo que me genera como un poco de ruido, que me suena como hasta presión, ¿no? Como una presión a la justicia de si ustedes resuelven esto, ahora va a pasar esto, ¿no? Entiendo qué lo motiva, pero me parece que no es saludable esto de decir, bueno, de acá al más entonces no hacemos esto, porque por lo que tú decías, lo que está en cuestión no es que salieron a perseguirlo,
sino que está en cuestión el tema de las situaciones de violencia que podrían haber sucedido. Menos, ¿sí? No, porque vos decías que no hay un cuestionamiento... La persecución en sí misma también está cuestionada. Vos decías que no había un cuestionamiento del accionar policial, sino que hay un cuestionamiento a el tema de la violencia que podría haber sucedido, de si lo empujó, lo golpeó, lo que sea, que en realidad eso no está en el procedimiento policial. El tema es perseguirlo y buscar que se detenga, pero no es ni empujarlo, ni chocarlo, ni lastimarlo, porque, o sea, si no ahí no tendría nunca un buen resultado la persecución. También esto, ojo, no justifica el hecho de que la persona murió, es una situación dramática, pero que cometió un error, nadie puede negar que cometió un error, porque estaba cometiendo una infracción o estaba circulando con un vehículo que no estaba en condiciones reglamentarias, para decirlo correctamente, y no paró con la voz de alto. No se detuvo y se podía, como la policía podría imaginarse 20.000 situaciones más, además del caño de escape, que era la infracción inicial que se podía ver. Pero ya te digo, me preocupa esas dos situaciones que no sé cómo van a manejarlas ustedes. Está bien el tema de defenderlo, obviamente son los abogados del sindicato, obviamente van a defender a los trabajadores, pero escuchado así, a mí por lo menos me suena como un tema de presión a la justicia en cuanto a, ojo lo que fallan, digamos, porque si no los policías no van a salir a perseguir a ningún delincuente más. Y lo otro, lo que tiene que ver con esto de, yo por lo menos entendí que lo que estaba fuertemente cuestionado era lo que tenía que ver con la situación de violencia que se había dado durante la persecución. Y por eso se apunta a uno de los policías puntualmente. Ojeda, vamos con lo primero. Sí. ¿Es presión a la justicia? Bueno, a ver, presiona a quien puede. Nosotros somos un sindicato, evidentemente no somos, digamos, elementos de presión, no somos el gobierno, no somos, digamos, o sea, somos un sindicato que lo único que se dedica es a velar por derechos de trabajadores y alertamos... Bueno, eso Valeria lo sabe bien. Por eso te digo, justamente, alertamos una consecuencia del fallo. Esto es lo que va a pasar, sí. O sea, que nadie se sorprenda, porque de hecho, lo dijimos desde el día 1, es como ustedes mañana me digan, los trabajadores de la Intendencia salen, bueno, si no está determinada cuestión o determinada garantía, no salimos, no levantamos la basura, no hacemos lo siguiente. Sí, pero en este caso es a la justicia, ¿no? Bueno, mañana hay un fallo de cualquier tipo que le quite garantías al trabajador de la Intendencia, ustedes seguramente tomen alguna resolución directa, pensando directo y principal en las garantías del trabajador, que son la consecuencia de una sentencia, de una resolución del gobierno, de una resolución del ministerio. O sea, cuando los poderes del Estado toman decisiones que afectan las garantías de trabajo de determinado colectivo, el colectivo tiene que reaccionar y decir, mire, yo en estas condiciones... Generalmente la justicia falla en contra de los trabajadores. Vamos con el otro punto. Sí, ahí va. Está cuestionado... A ver, lo que ellos dicen es que es legítimo haberse acercado al policía, al muchacho, y haber pretendido que parara. Bien. Hay una discusión grande con el tema de si se justifica o no la persecución en virtud de, digamos, lo pequeño de la infracción, ¿verdad? Ahora bien, de vuelta, quien decide fugarse es quien decide fugarse, quien decide salir a toda velocidad. Los policías van detrás, hacen un seguimiento que se le llama y supuestamente lo siguen hasta que pare. Lo siguen detrás hasta que pare, a una distancia determinada. En este caso, él... ¿En qué momento se supone que le pegan o lo También al principio, supuestamente, cuando pretenden que pare y demás. Bueno, eso es más o menos lo que se supone se dice. ¿Habría cambiado el resultado? No lo sabemos, ¿no? Yo calculo que en el fondo... ¿No hay registro de nada de ¿Cámaras? eso? Sí. No. Si hubiese cámaras... Bueno, tampoco podían ser tan determinantes, en realidad, ¿no? Porque podríamos estar hoy en esto mismo que yo preguntaba. A ver, le pegaban para que pare, tipo, a ver si lo hacen caer ahora al principio y no se terminan enfrascados en terrible persecución ridícula. Podrían haber hecho ese intento. ¿Estaría mal si fuera así? Yo creo que no correspondería haberle pegado. Ellos sostienen que nunca le pegaron. Con toda claridad lo dicen varias veces, que el único golpe que se pegó fue de parte de COR para poder tomar la delantera en la salida. ¿Quién habló de aquí, Pablo? Yo me preocupa este tipo de sentencias de los tribunales de apelaciones, ¿no? Que son tan ambiguas de repente. El hecho generador acá es no haber aceptado una orden de la autoridad policial para detenerse por un control. Tan sencillo como eso. Tiene dos explicaciones. La policía, como bien decía Andrés, no puede prever si tiene 3 revólveres robados o está vendiendo pasta base o simplemente se escapa por el caño de escape. Eso se averiguará después una vez que se detenga. Eso es lo primero que tenemos.
que tener en cuenta. Es un hecho desgraciado, lógicamente. Sí, yo creo que el hecho generador es la muerte de un chiquilín. Por supuesto que es un hecho desgraciado. Pero porque se dio este hecho desgraciado, no hay que olvidarse de cuáles fueron los inicios o lo que causó esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo no leí la sentencia, pero he visto algún titular y demás. Pero lo que se discute es si los policías actuaron de tal o cual forma. Eso es lo que está en discusión, ¿verdad? Si actuaron correctamente o no, si hubo manotazos o no, y ahí está el eje de la duda, y en definitiva en lo que se basa el tribunal para la condena esta, el homicidio culposo. Ahora, si los hechos que se discuten son esos, y hay duda, hay que aplicar el indubio pro reo en este caso. Si yo no tengo filmaciones, tengo testigos de un lado y del otro que dicen lo contrario, y no mucho más que eso, no amerita una condena. Porque hay que probar que son culpables, no probar que son inocentes. Y creo que ahí es el eje de la cuestión. La pregunta, Andrés, ¿y este funcionario ahora en qué situación está actualmente? Está trabajando normalmente, nunca dejó de hacerlo. Como la sentencia no es de aplicación inmediata, ¿no? La sentencia se aplicará en el caso de que quede firme definitivamente en la Corte o se revoque o se modifique en algún sentido. En esa libertad probada no va a poder seguir trabajando. Bueno, eso corresponderá... En esa libertad a prueba, digo. Eso corre por un carril penal, después el sumario administrativo que le toque, digamos, en el Ministerio del Interior, correrá su carril autónomo, digamos, no son lo mismo. De todas formas, incluso en el caso de los golpes y demás, tampoco a nuestro juicio son determinantes del resultado, porque son mucho antes. ¿Cuánto rato antes? Y al principio de la salida, después él se separa y toma la curva. ¿Pero en tiempo cuánto demora eso? No, el tiempo no es tanto tiempo porque todo es de poco tiempo. ¿Es una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras? No, son unas cuantas. Nosotros lo hicimos caminando y son unas cuantas cuadras. Es un tramo relativamente largo. Ahora, cuando llega a la curva donde se produce el insuceso, él llega solo con el acompañante. Los policías venían unos 50 metros detrás. O sea, no pudieron incidir, ni pegarle, ni empujarlo para que pasara lo que pasó. Entonces, cuando yo empiezo a estirar el chicle de hasta dónde yo voy para atrás, en las condiciones que causan el resultado, bueno, si el señor no hubiera comprado una moto, esto no pasaba, ¿me explicó? Entonces, empiezo en un espiral de condiciones que no todas son causa de lo que ocurrió. Entonces, cuando yo tengo que determinar una causa, que es la que genera el resultado, evidentemente es la decisión de la fuga. Bien. Yo repito, una injusticia no se tapa con otra. Bien, está claro. A ver, cualquiera puede llegar a entender el dolor ante la tragedia que está viviendo la familia, sus padres. El único dolor pero real también aquí... me parece que está bueno que como sociedad también pensemos, bueno, queremos que la policía tenga la facultad para que si te dan la voz de alto, vos tengas que parar. No, es que la policía... O que la vas a ignorar y no va a pasar nada. ¿Dónde queremos, qué sociedad queremos también, no? ¿Con qué tipo de la policía respeto tiene, hacia la es que autoridad? el problema no es ese, el problema es que la policía tiene esa facultad. Bien, el tema es que en un caso como este puede llegar a generar lo que... La amenaza lamentablemente pasan ¿no? este tipo de cosas. Lo lamentamos todos enormemente. Es que Como nosotros... sí, hay tiempo ahora para presentar esta apelación, ¿no? Nosotros no podemos esquivar el componente humano de esto. Sí, por supuesto. Y no es que no lo sentimos. De hecho, el juicio fue terrible y yo creo que a las únicas personas a las que se les permite todo y decir lo que quieran y no pasa nada son los padres, muchachos. Y bueno, por supuesto. Desde ya. ¿Entendés? Que de hecho se han molestado también con nosotros, evidentemente, porque estamos defendiendo una posición distinta. Lo hemos hecho de la mayor lealtad posible, con el mayor respeto que se puede, pero evidentemente no compartimos posiciones. Eso no hace que nosotros no sintamos lo que significa una tragedia de la pérdida de una vida humana tan joven. De una manera más tan gratuita, ¿no? Sí. Andrés Ojeda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que llegó el Mundial de Ofertas.